Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Radio Caracas Radio presenta Voz de América. Las sociedades científicas de Venezuela rechazan el uso de los prototipos vacunales cubanos contra el COVID-19 Soberana 2 y Abdala en niños y en la población general, argumentando que no tienen reconocimiento de ningún ente regulatorio internacional independiente ni de la Organización Mundial de la Salud. La Academia Nacional de Medicina divulgó un comunicado en el que exhortó a las autoridades venezolanas a reconsiderar la decisión de administrar estas vacunas a niños entre 2 y 11 años. Unida de Zurbina, pediatra y secretario general de esa institución, insistió en que no se debe exponer a los niños y adolescentes a ese biológico. En la isla de Cuba tiene autorización por su organismo regulatorio, pero para los niños cubanos eso no significa que esa misma autorización sea extensible a un país extranjero, en este caso Venezuela. Sin embargo, los especialistas respaldan y recomiendan a los padres inmunizar a los adolescentes mayores de 12 años con las vacunas chinas Sinopharm y Sinovac, disponibles en el país, como expone la infectólogo pediatra María Graciela López. Lleva a tu adolescente a vacunar, lleva a tu niño a vacunar, llévalo acompañado de tu grupo familiar que aún no haya recibido la vacuna. Nada más en el hospital de niños hemos hospitalizado a más de 900 niños con la COVID-19 y lamentablemente hemos tenido fallecimientos. El lunes, la vicepresidenta Delcy Rodríguez anunció el inicio de la vacunación masiva de niños entre 2 y 11 años de edad con algún tipo de patología en su sistema inmunológico, con el prototipo vacunal Soberana 2. La funcionaria adelantó que pronto se aprobaría el uso del Abdala y una vacuna china que no precisó. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas. Mientras en Necoclí, en el norte de Colombia, que llegó a albergar más de 22.000 migrantes, en su mayoría haitianos, la crisis humanitaria se dio por superada, la situación sigue siendo compleja para los refugiados que intentan cruzar la peligrosa selva del Darién rumbo a Panamá. La muerte en la selva esta semana de un joven cubano de 14 años, sobreviviente de la embarcación que naufragó con migrantes en el Caribe colombiano en octubre pasado, revivió el drama, al llamado hecho por la Organización Internacional para las Migraciones de la ONU de crear un corredor humanitario entre Colombia y Panamá. Se sumó el defensor del pueblo de Colombia, Carlos Camargo. Una vía marítima segura entre ambos países. Los más afectados siguen siendo los niños, niñas, adolescentes, mujeres gestantes, madres lactantes y personas mayores. No queremos más muertos. Las medidas deben tomarse e implementarse ya. Por su parte, el director de Migración Colombia, Juan Francisco Espinosa, dijo que las autoridades colombianas están trabajando con sus homólogos de Ecuador y Panamá contra las redes de trata de personas, pero reiteró el llamado a los migrantes a no exponer la vida. El llamado de atención ha sido no exponer la vida en este tipo de pasos que son agresivos. Con las autoridades colombianas, con esfuerzos con Ecuador, con esfuerzos con Panamá, buscamos proteger más personas y arrebatarlas de los denominados coyotes. Según cifras de las autoridades migratorias de Panamá, en lo que va de este año, al menos 91.000 migrantes han atravesado el denominado tapón del Darién, pero es incierto el número de los que han muerto en el intento, porque sus cuerpos son abandonados en la selva por las redes de trata de personas. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia. Las muertes a causa del dengue continúan registrándose en Honduras y nuevamente las víctimas son menores de edad y en las últimas horas se ha reportado el fallecimiento de 7 personas, disparando las alertas en el país. Los departamentos que reportan un alto porcentaje de casos por dengue y que corren el riesgo de expandir una pandemia son Cortés, Atlántida, La Paz, Valle y Francisco Morazán. Precisamente y comparativamente hasta la semana epidemiológica número 43 para el 2020, comprendida entre el 4 y 10 de noviembre, se registraron 370 casos de dengue, mientras ahora en esta misma semana, pero en 2021, la cifra es de 843 casos, representando un aumento del 34% en los departamentos mencionados. Para la jefa de la Unidad de Epidemiología de la Secretaría de Salud de Honduras, la doctora Carla Pavón, el Distrito Central sigue como una de las zonas con mayor incidencia de casos. Y esto está en nuestras manos. Eliminando los criaderos, usted no está dejando nacer el zancudo. El zancudo es asesino en casa. En este escenario y a pesar del dengue, los hondureños siguen luchando contra el COVID-19, pero la novedad, según reportes médicos, es que existe una baja en los casos confirmados, lo que ha permitido liberar salas de atención médica y triajes que antes permanecían a su máxima capacidad. El doctor Roberto Cosenza, viceministro de Salud, afirma que esta situación se atribuye al esquema completo de vacunación. Y han logrado una maduración en los anticuerpos y tienen una mejor defensa en el momento de enfrentarse a la COVID-19. Hasta el momento, las autoridades continúan haciendo el llamado para que la población no se descuide con el dengue, paralelamente a las medidas de bioseguridad vigentes por el COVID-19.
Oscar Ortiz, Voz de América, Honduras. Los nicaragüenses aguardan entre temores e incertidumbre lo que depara el futuro en los temas de derechos humanos y la estabilidad y desarrollo económico luego del triunfo del oficialismo que le dio otros 5 años de gobierno a Daniel Ortega. Sobre la vigencia y el respeto a los derechos humanos, la preocupación está centrada en la situación de los presos políticos luego de que el presidente Ortega advirtió en su más reciente discurso que no existe espacio para el diálogo, ni mucho menos planes para liberar a los detenidos en el marco del contexto electoral. Ana Lucía Vigil, hermana y sobrina de la presa política Tamara Dávila y Margarita Vigil, expresó a La Voz de América su preocupación ante las declaraciones del presidente Daniel Ortega. Él es una autoridad política, ¿verdad? Y cuando una autoridad política incita a un discurso de odio y habla de una forma tan despectiva de ciudadanos, de ciudadanas y de personas que están secuestradas por él mismo, claro que aumenta nuestra preocupación en su seguridad. En cuanto a la economía del país, la preocupación se dirige a la estabilidad que pueda garantizar el reelegido gobierno, más aún cuando la comunidad internacional está desconociendo el proceso y el gobierno sandinista se encuentra cada día más aislado. El analista político Enrique Sáenz formuló sus comentarios a La Voz de América sobre este tema. Lo que dicen los datos oficiales del gobierno es que hay un agravamiento del desempleo, del subempleo, de la carestía de la vida. Eso es lo que dicen los datos del INIDE y del Banco Central. En tanto, el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, rechazó los resultados de las elecciones presidenciales en Nicaragua, calificándolas como elecciones ilegítimas, y compartió un informe sobre Nicaragua en el que se plantea la eliminación de las elecciones del 7 de noviembre en el país. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua. Ante representantes de los 15 integrantes del Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas, el presidente Andrés Manuel López Obrador propuso la creación de un plan mundial de fraternidad y bienestar para apoyar a los más pobres. Detalló que este se financiaría mediante 3 fuentes: el cobro de una contribución voluntaria anual del 4% de sus fortunas a las 1,000 personas más ricas del planeta, una aportación similar por parte de las 1,000 corporaciones privadas más importantes y una cooperación del 0.2% del PIB de cada uno de los países integrantes del Grupo de los 20. Con esto se obtendría $1 billón al año. Un plan mundial de fraternidad y bienestar. El objetivo es garantizar el derecho a una vida digna a 750 millones de personas que sobreviven con menos de $2 diarios. La internacionalista Ileana Santibáñez señaló que toda propuesta para beneficiar a los que menos tienen es bienvenida, pero debe contar con objetivos y metas apegadas a la realidad, porque de lo contrario se convierte en letra muerta. Señaló que ya ha habido planteamientos para crear un impuesto a las grandes corporaciones en beneficio de la sociedad. Esto ya se está analizando, pero un plan mundial es inviable. Es una buena iniciativa, es un gran ideario, pero hay muchas cosas que no están claras el cómo, ¿no? O sea, el qué, pues sí se sabe. La intención de cualquier persona sensata es que se reduzca la brecha entre pobres y ricos para generar un mayor nivel de vida. Eso es evidente, ¿no? No puedo creer que haya alguien que no quiera eso. El tema es aquí el cómo. Es una corriente de pensamiento muy humanista, muy interesante, pero no veo claro el cómo. Sí es muy utópico, o sea, sí hay que decirlo. O sea, hay cosas que parcialmente, repito, son muy positivas. Esto sin olvidar que la Organización de las Naciones Unidas no es una instancia supranacional que pueda mandatar a los estados sobre qué hacer. Sara Pablo, Voz de América, en la ciudad de Nueva York. La farmacéutica Pfizer ha presentado a los reguladores estadounidenses su petición para la autorización para el uso de refuerzos para la vacuna contra el COVID-19 para cualquier persona mayor de 18 años, anticipando una temporada muy activa de fin de año, toda vez que Estados Unidos ha levantado las restricciones en sus fronteras aéreas y terrestres. La empresa biotecnológica con sede en Nueva York argumentó su solicitud basada en un estudio hecho a 10,000 personas que demostró que las dosis de refuerzo o terceras dosis podrían restaurar la protección hasta en un 96%, inclusive ante la variante Delta, que se caracteriza por su agresividad y fácil contagio.
Sin embargo, las autoridades sanitarias estadounidenses aclararon que las 3 vacunas actualmente autorizadas en el país siguen cumpliendo con la protección sólida para los ya inmunizados y demuestra un buen comportamiento incluso después de algunos meses de ser administradas, evitando en la mayoría de los casos las hospitalizaciones y muertes por causa del COVID-19. Actualmente, las dosis de refuerzo están autorizadas para personas mayores de 65 años y para los mayores de 18 años cuya condición médica así lo requiera, o para trabajadores de primera línea que se exponen a un alto riesgo de contagio. Y será suministrada 6 meses después de su última inyección. Además, los estudios adelantados aseguran que los efectos secundarios serán los mismos de las 2 primeras inyecciones. Con esta medida, se espera que 2 de cada 3 adultos tomen la dosis de refuerzo en los próximos días y más cuando la temporada del frío llega al hemisferio norte y cuando las festividades de fin de año se acercan, lo que aumenta el riesgo debido a las multitudes y eventos masivos. En el mes de septiembre, los científicos asesores de la Administración de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos habían negado el permiso para que las dosis de refuerzo fueran suministradas a todos, argumentando que los más jóvenes no la necesitarían por ahora. Por otro lado, se aclaró que las personas que recibieron la vacuna de Johnson & Johnson podrían tomar una segunda dosis de otra marca y lo podrán hacer 2 meses después de las dosis únicas de la vacuna. Héctor Contreras, Voz de América, Washington. En una llamada con los gobernadores de los estados de la nación, el coordinador de la pandemia del COVID-19 de la Casa Blanca, Jeff Zients, anunció la decisión del presidente Joe Biden de extender el apoyo económico de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, FEMA, para hacer frente a la respuesta del COVID-19 en todos los estados y territorios estadounidenses. El objetivo de este apoyo económico es respaldar los diferentes esfuerzos que se realizan para poner fin a la pandemia del COVID-19, como clínicas de vacunación o campañas de concientización para educar en torno a los beneficios que ofrecen las vacunas y luchar contra la elevada desinformación en el país, que según aseguró la subsecretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, alcanza niveles preocupantes. La organización Kaiser Family Foundation publicó los hallazgos de su monitor de vacunas y destacaron que la falta de información relacionada con la pandemia está ampliamente extendida, con un 78% de los adultos diciendo que han escuchado al menos 1 de 8 diferentes declaraciones falsas sobre COVID-19 que creen que son verdad o no están seguros de si son verdaderas o falsas. Esta es una extensión de la orden que el mandatario estadounidense firmó en su segundo día en el cargo, cuando decretó que FEMA cubriría el 100% de los costos de emergencia estatales relacionados con el COVID-19. Esta medida se prolongará hasta el 1 de abril del 2022, evidenciando el largo camino que todavía le queda por recorrer a Estados Unidos hasta lograr contener esta mortal pandemia. Además, la ampliación también permitirá continuar con el reembolso federal total dirigido al personal de la Guardia Nacional desplegado en diferentes puntos de la geografía estadounidense para ayudar a combatir el COVID-19. Con esta decisión, la administración Biden confía en el mejoramiento del panorama pandémico en Estados Unidos, ahora que más estadounidenses son elegibles para recibir la dosis de refuerzo y que se amplió en la última semana con la vacunación de niños de 5 a 12 años. Eso sí, aseguran que el reto es titánico, puesto que todavía hay millones de escépticos a recibir las vacunas contra el COVID-19. Judith Martín Rodríguez, Voz de América. El enviado especial del presidente de Estados Unidos para asuntos relacionados con el Triángulo Norte, Ricardo Zúñiga, aseguró que Nicaragua se ha convertido en una república donde reina el miedo tras la farsa electoral del 7 de noviembre. Nicaragua ha pasado de ser una democracia frágil a convertirse en un régimen completamente autocrático. Resulta paradójico que Ortega y Murillo estén estableciendo una dictadura dinástica. Sobre la cita electoral que se celebró bajo un clima de gran desconfianza desde el exterior, el enviado especial de la Casa Blanca subrayó que la participación fue muy baja, ya que los centros de votación estuvieron prácticamente vacíos durante toda la jornada. En su opinión, el reclamo del pueblo nicaragüense pasa por la liberación de líderes opositores y activistas encarcelados, así como la invalidación de las leyes represivas que limitan la libertad de expresión y restringen a la sociedad civil. Quieren que se invaliden las leyes represivas que limiten a la libertad de expresión y restringen a la sociedad civil. Quieren un gobierno que rinda cuentas y que esto incluya un sistema político transparente que permita inversiones a largo plazo.
Además, celebró que el Congreso de Estados Unidos diera luz verde a la nueva versión de la Ley de Reforzamiento de la Adherencia de Nicaragua a las condiciones para la reforma electoral, conocida como Ley Renacer, para presionar al gobierno de Ortega a través de la vía diplomática, por lo que no se descartan más sanciones y otras medidas contra Managua. Con todo, el propósito de la Casa Blanca es mantener una coalición amplia para apoyar la democracia e instar a una resolución firme que establezca un proceso para adoptar medidas adicionales al amparo de la Carta Democrática Interamericana. Antonio Belchi, Voz de América, Miami. El enviado especial de Estados Unidos para asuntos relacionados con el Triángulo Norte, Ricardo Zúñiga, aseguró el martes que Nicaragua se ha convertido en una república donde reina el miedo, calificando además como una farsa electoral los comicios del pasado 7 de noviembre. El alto funcionario del Departamento de Estado de Estados Unidos manifestó que con este paso ha perdido toda pretensión de un mandato democrático, al tiempo que denunció las gravísimas violaciones de derechos humanos al encarcelar a candidatos opositores y otros activistas que expresaron su rechazo al gobierno nicaragüense y a un proceso electoral desconocido por la mayoría de los países de la comunidad internacional. En otras informaciones, el gobierno estadounidense insiste en que tiene la autoridad legal para exigir que los grandes empleadores estadounidenses obliguen a sus 84 millones de trabajadores a vacunarse contra el coronavirus antes del 4 de enero o que usen máscaras en el lugar de trabajo y se sometan a pruebas semanales. La semana pasada, una corte de apelaciones bloqueó temporalmente el mandato del presidente Joe Biden en espera de nuevas acciones judiciales, con una suspensión a nivel nacional de su directiva que, según él, tiene como objetivo frenar la pandemia en curso que ha dejado más de 750,000 muertes en Estados Unidos, la mayor cifra del planeta. Por último, este miércoles se inicia la 51ª Asamblea General de la Organización de Estados Americanos. En este encuentro virtual, las máximas autoridades de la OEA intercambiarán puntos de vista con los cancilleres de la región y jefes de la delegación sobre el tema principal de la Asamblea, que se trata de una América renovada. Además, la pandemia del COVID-19, los derechos humanos, democracia y seguridad, entre otros temas. Desde Washington, Sofía Pisani, Voz de América. Cordiales saludos a nuestra audiencia desde Washington. Soy John F. Burnett y hoy en Conversando con la Voz de América abordamos el tema de las campañas de vacunación contra el COVID-19 en Centroamérica que, según la OPS, avanza con cierta lentitud y Guatemala es uno de los países que registra un alto índice de contagios, pero pese a la accesibilidad que tienen a las vacunas, muchos aún se resisten a recibirla. Analizamos el tema en esta entrevista de nuestra corresponsal en Guatemala, Eugenia Sagastume, con el Dr. Edwin García, experto epidemiólogo que pone en perspectiva las acciones que se necesitan para ampliar el número de vacunados. Al principio fue un poco complicado el proceso porque no es solamente de llegar, inyectar e irse, sino que hay cierto tipo de limitantes y de acciones que había que tomar, sobre todo la vigilancia, posibles reacciones secundarias después de la vacuna. Eso hizo que al principio el proceso fuera muy lento. Conforme ha ido pasando el tiempo, se han ido afinando los mecanismos y pues ahora vemos que es un proceso mucho más rápido. La vacunación fue avanzando a tal grado que ya un poco más de 8 millones de dosis administradas, pero hemos visto un descenso en la llegada de las personas a los centros de vacunación. Por ponerle un ejemplo, había centros de vacunación que en un día administraban 2,000 y hasta 3,000 vacunas. Hoy en día no llegan a las 300 vacunas. Y eso puede haber varias razones. Primero, porque efectivamente ya mucha gente se habrá vacunado. Y lo otro, de que las personas que no están a favor de la vacuna, pues definitivamente no van a acudir. Y eso lo hemos visto también reflejado en la actualidad que se están vacunando adolescentes. Porque aunque hay adolescentes que se quieren vacunar, como necesitan de que los padres den el aval, y si no están de acuerdo con la vacuna, pues obviamente no llega. Hemos visto que el grupo de adolescentes no han alcanzado el porcentaje que nosotros quisiéramos. Va muy bajo, pero porque aquí interviene una tercera persona, que en este caso son los padres, y algunas veces, aunque el joven se quiera vacunar, si los padres no quieren, pues eso nos ha limitado bastante. Doctor, en medio de todo esto, Guatemala figura entre los países que más lentamente ha avanzado en la vacunación a nivel Latinoamérica. ¿Qué ha hecho falta para ir de la mano con la necesidad de vacunación en nuestro país? Aquí hay más de un
un factor. Primero, la información sobre la vacuna, creo que hay suficiente. Está el acceso de toda la población, lo hemos visto hasta en un teléfono celular, tiene ahora uno la información en anuncios de prensa, televisión, por donde sea hay información. Creo que aquí lo que ha faltado es conectarnos como entes administradores de vacuna en las comunidades aquellas que no la están aceptando por completo. Recordemos que hay lugares en donde el líder comunitario es prácticamente la voz cantante y a esa voz es a la que siguen las personas de la comunidad. Si no logramos hacer un buen contacto con ellos, si no logramos que ellos nos ayuden a diseminar la información y las bondades de la vacuna, difícilmente nosotros solamente como entidades de salud vamos a poder llegar. Tenemos que hacer clic, como dirían, con los líderes comunitarios, con los alcaldes, con los gobernadores, con los comités que hay en las comunidades, los COCODE, los COMUDES, que es la persona que realmente tiene influencia en determinado sector. Y creo que el fallo ahí está. El Ministerio de Salud, el Seguro Social, todas las entidades que están administrando vacuna, creo que está faltando el empatarse con los líderes comunitarios para que ellos puedan servir como facilitadores para que la vacuna sea aceptada, porque de que llega, pero aceptada no ha sido. Le puedo poner el ejemplo, una comunidad en el occidente del país con 25,000 habitantes en edad de ponerse la vacuna, solamente se la pusieron 2,000. O sea, ni siquiera el 10% de la población, porque ahí creo que lo que faltó fue acceder a través de sus líderes para que fueran ellos el vehículo para poder ingresar. Y así se repite en muchos lados del país. Doctor, se ha hablado de la posibilidad de que lleguen a Guatemala otro tipo de vacunas, como por ejemplo la vacuna china, Sinovac, y también el canciller Pedro Brolo en meses anteriores ha anunciado que se tuvieron ciertas conversaciones con Cuba para adquirir probablemente la vacuna cubana. ¿Qué opina usted al respecto? Bueno, yo creo que mientras más oferta de vacunas haya, más posibilidad va a haber de que las tengamos. Ahorita hay en desarrollo actualmente en el mundo más de 90 vacunas contra el COVID-19 y poco a poco van surgiendo estas, como la que usted me menciona, la hecha en China, la hecha en Cuba, pues que tienen que pasar los filtros del ente rector, en este caso la Organización Mundial de la Salud. Creo que pueden venir, evidentemente pueden venir. Vamos a tener problemas después cuando querramos acceder a un otro país, como ya nos ha sucedido con una de las vacunas que están administrando, que muchos países no nos la van a aceptar. Entonces eso nos va a poner en problemas a la persona que se le ha administrado, que seguramente va a estar protegida, pero saliendo de las fronteras ya esa vacuna no le es funcional desde el punto de vista de migración sobre todo. Era el epidemiólogo guatemalteco Edwin García exponiendo su criterio sobre las acciones para incentivar a los ciudadanos a recibir la vacuna contra el COVID-19. Esto fue Conversando con la Voz de América. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Voz de América en RCR 750.